Primero, ¿cómo vamos a agregar una base de datos? Yo... un segundito. Mira, yo lo tengo en la carpeta de documentos, una carpeta que le llamo data. Y vamos a trabajar con esta, que se las voy a mandar al tiro. De sobre juegos, de ventas de juegos. Se lo mandas por el chat. Se lo mando yo. Ahí se lo mando. Ya. Ya. Aquí mismo ustedes pueden manipular el tipo de la clase de objeto que quieren tener acá. Por ejemplo, si quieren que las ventas no estén en números, sino en carácter, ustedes lo mueven acá. ¿Entienden? O a veces las fechas salen por texto y aquí ustedes la pueden poner al tiro por fecha. O sea, están por número, o sea, vienen por número o por texto y la tiran a fecha. Entonces, nosotros que necesitamos números y las importamos aquí. Bueno, si se dan cuenta, aquí tenemos cada fila es un juego diferente que marca la plataforma en que se publicó, el género, la compañía con la que trabajaron, las ventas en millones, la clasificación de edad y la crítica. Bueno, primero vamos a crear un objeto. Antes vamos a ver que, por ejemplo, aquí podemos imprimir en la consola qué datos tenemos y nos va a salir más o menos para que no estemos yendo hacia acá. ¿Ya? Y esto nos va a servir harto para en casos puntuales y bien repetitivos que se van viendo cuando uno va trabajando con esto. ¿Ya? Por ejemplo, ahora vamos a crear un objeto que puede ser un número o texto. Por ejemplo, este va a ser hola. Y aquí nos va a salir este objeto llamado A equivale a hola. También lo podemos imprimir en la consola solo poniendo la letra A y ejecutándola. A propósito, para ejecutar la línea también se puede ocupar el control enter para ir trabajando más rápido. Bueno, ya sabiendo eso, nosotros podríamos ir filtrando las columnas que tenemos con tal de sacar alguna información, algún gráfico. En este caso, yo me hice las preguntas, ¿cuál clasificación de edad es la que más se vende? Estoy relacionando la columna clasificación con la Global Sales. También, ¿qué compañía ha vendido más juegos? ¿O cuál género es el que más vende? ¿Ya? Para eso hay que ir seleccionando, filtrando la información, los datos. Miren. Primero le vamos a cambiar el nombre para que no nos quede tan largo el andar llamándola cada rato. Le voy a llamar DF al data frame Video Games Data. ¿Sí? A propósito, un data frame es esto, es una tabla. En cambio, por ejemplo, y cada columna sería un vector. Un vector sería como una sucesión de datos. Por ejemplo, yo aquí puedo extraer el vector del data frame que se llama género. ¿Entienden? Y ahí salen todos los datos. Y yo le puedo poner un nombre a esto también. Bien. Y aquí me sale guardado.
También puedo hacer yo mis propios vectores con la función C. C lo que hace es juntar dos objetos. Por ejemplo, yo voy a ocupar dos textos, los voy a llamar de esta forma porque más rato se van a dar cuenta. Tidyverse y Megaplot. Y lo ejecuto para que me quede guardado. ¿Ya? Ya. Para poder trabajar con los datos más eficientes, hay algo que se llaman paquetes. Ya están acá. Los paquetes muchas veces ustedes los tienen que instalar. ¿Ya? Y se instalan así. En este caso, los paquetes se llaman Tidyverse y ggplot, lo que quiero descargar. Así que yo les pongo install package L y lo ejecuto. Le voy a poner nombre que ya los tengo instalados. Y lo que voy a hacer es... bueno, estos son todas las librerías. Los paquetes son como un conjunto de librerías. Ustedes lo pueden activar manualmente acá. Por ejemplo, si ggplot, que es el que vamos a ocupar, que es el que te muestra los gráficos, se pueden activar acá, o también podemos activarlos con comando ggplot 2 y otro comando para abrir el que vamos a necesitar, que son dplyr, que es para manipular, o sea, transformar los datos que tenemos para acomodarlos, y Tidyverse. Ejecutamos y se me marcan solo acá. Ya. Aquí esta información que sale de los paquetes es súper útil porque ustedes pueden ir buscando las funciones que vayan necesitando y van buscando cómo funcionan. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a buscar la función select. Select. Ya. Y lo que hace esta función es como seleccionar las columnas que vamos necesitando. Y aquí hay ejemplos al fondo de la información. Nosotros la vamos a ocupar para seleccionar género y global sales. Entonces, vamos a llamar de F1 porque está respondiendo la pregunta 1. Vamos a ocupar el dato el data frame de F y vamos a ocupar esto, mira. Con control shift y M esto se llama pipe. Lo que hace pipe es como decirle que esta función está trabajando con los datos que están anteriormente. Entonces, select está trabajando con la data frame de F. Lo visualizamos y vamos a seleccionar la columna rating y género.
Ok, y aquí de F1 ya me está marcando sobre esas dos columnas. ¿Ya? Además, por ejemplo, para responder la pregunta, ¿cuál clasificación es la que más vende? Necesito, por ejemplo, saber cuántos... Ah, no me equivoqué. Es Global Sales. Genere Global Sales. No, genera no. Global Sales. Por ejemplo, que me sume todas la de clasificación E, toda la de clasificación M, AO, E10 más. ¿Ya? Para eso vamos de nuevo a redefinir nuestro DF1 también con el pipe acá. Es bien cómodo trabajarlo así porque uno, por ejemplo, después va poniendo más comandos acá. Yo podría hacerlo acá de nuevo y lo va a hacer, pero para no confundir al tiro, vamos a hacer acá. Ya, primero lo vamos a agrupar. Para eso, una función que se ocupa harto, group by. Lo que hace esto es agrupar por alguna condición. Por ejemplo, aquí en la columna de ratings, cada E la va a agrupar y lo podemos hacer que haga alguna operación con esto, con otra columna. Ratings lo vamos a agrupar. Lo que vamos a hacerle es un sumarice. Sumarice lo que hace es operar con la columna ya agrupada y editándola. Sumarice sum. Sum lo que hace es sumarla. Nosotros podríamos ponerle que la multiplique, que la acumule o que le saque un promedio, por ejemplo. Y vamos a decirle que nos sume Global Sales. Y de F1, entonces ya está sumada. Aquí la ventaja también que tiene es que propia de RStudio es que uno puede manipular acá. Es solo visualización porque, por ejemplo, si uno trata de imprimir algo o, por ejemplo, un gráfico acá, manipulando acá no se puede. Y para esto, para interpretar esto, nosotros necesitamos saber qué significa cada clasificación. Según la ESRB, que es la que maneja las clasificaciones de los juegos, es para todo público, E más es para mayores de 10, T adolescente mayores de 13, M maduro de mayores de 17, AO mayores de 18, RP pendiente y KA es lo mismo que es una clasificación más antigua. Entonces aquí podemos saber de primera que la E es lo que más se vende, todo público. Después viene adolescente y maduro mayor de 17. Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un juego que se venda harto, ya le ponemos de todo público. Entonces, para visualizar mejor todavía esto, lo que vamos a hacer es graficar con la librería que para eso vamos a usar el pipe para decirle que queremos graficar con esa información, con esos datos. Para eso la función me pide AES, la función AES, que viene de Aesthetics. Para ello
le vamos a decir que la X sean el rating. A propósito, para hacerlo más cómodo, vamos a cambiarle el nombre a la columna. El Sum Global Sales, que es la columna de TF1, el número, la columna 2. A poner ventas. Y aquí me la cambió. Bueno, al X le vamos a poner rating. Y a la Y le vamos a poner ventas. Y después le vamos a decir con el más, cómo es que queremos que... el más es parecido al pipe, pero es para los gráficos. Es para agregarle como característica a los gráficos. Viene con la librería que... Le vamos a decir que me lo ponga como un gráfico de puntos, como lo más básico. ¿Okay? Y así me lo tira. Aquí nosotros le podemos agregar también algunas características, como color. Le vamos a decir que sea azul. ¿Ya? Y el porte también que sea de 3. El porte 1 es el que viene por defecto. ¿Okay? Y ahí se entiende un poquito. Pero no está ordenado. Por ejemplo, a mí me gustaría verlos por edad. Así como que todo espectador esté primero, después el E+, E10+, y así sucesivamente. ¿Ya? Cualquier pregunta díganla por el chat y el Ignacio va a ir leyendo por si acaso. ¿Ya? Si se pierde. Ya, para eso, para que queden ordenados, vamos a copiar y pegar. ¿Ya? Y vamos a decirle que ventas no, que los ratings estén ordenados, ¿ya? De cierta forma. Entonces, para eso vamos con la función factor, que es una clase de objeto que tiene un orden. Por ejemplo, si tenemos tallas de poleras, el SML, el R no va a saber cuál es más chica y cuál es más grande. Nosotros vamos a tener que decirle cómo. Esto también nos va a servir a nosotros para el tema de las clasificaciones. Le vamos a decir que la columna ratings esté ordenada y que los niveles van a ser esto. Se dan cuenta que es un vector con la función C. K-A, que era lo mismo que E10+, coma T, coma N, Tau, coma RP. Y bueno, al ejecutarlo, ahí ya me lo ordena. Si se dan cuenta,
Ya está ordenado por el orden que le definimos nosotros. Entonces, aquí también nosotros podemos editar las cosas que están dentro del gráfico. Ustedes las pueden buscar dentro de los paquetes de ggplot. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, xlab. Lo que hace es cambiarme los títulos del eje X. Le voy a poner ahí me lo cambió. Ahí le ponen cualquier nombre. También le pueden poner título del gráfico. Título. Clasificación versus aquí. Ya. Y bueno, ahí respondimos la pregunta 1. Entonces la clasificación E es la que más vende, seguida por la T y la M.